Buen día para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Iniciamos el cuarto bloque. Estamos con la clase número 12 y vamos a hablar un poco sobre lo que es geometría. Es un tema bastante bonito, fácil y que lo hemos venido socializando desde el nivel primario. Sí, primario. En preprimaria, algunas pinceladas, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Y necesito que me confirmen si se observa. ¿Ya les aparece la pantalla a ustedes? Sí, Lick. Sí, ya se puede ver. Muy bien. Bueno, la geometría. Padre de la geometría, Euclides. ¿Quién era Euclides? Un matemático, un geómetra, era de Grecia, y pues es a él que se le atribuye las bases precisamente de la geometría. ¿Qué instrumentos utilizamos en la geometría? Muchas veces vamos y decimos, quiero un juego de geometría. ¿Qué incluye? Ayúdenme, por favor. Una regla. ¿Perdón? Una regla. Una regla, ¿qué más? Una escuadra, un transportador. Un transportador. Muy bien. Y ahí podemos, un compás y así sucesivamente. Pero ya mencionaron el instrumento que yo quería que mencionaran principalmente, que es el transportador. El transportador los utilizamos para medir ¿qué cosa? Ángulos. Ángulos, porque también vamos a ver los ángulos como parte de la geometría. Vamos a ver figuras planas, el punto, la línea, que estos son elementos de la geometría. Entonces partimos acá diciendo que la geometría es parte de las matemáticas que estudia la extensión, que estudia la forma de medirla, que estudia las relaciones que existen entre quiénes, entre puntos, relaciones que existen entre líneas, relaciones que existen entre ángulos, entre planos y entre figuras. Asimismo, la manera como se miden. Tenemos, por ejemplo, los elementos de la geometría. ¿Cuáles son? Ahorita vamos a trabajar en ello. Tenemos que la geometría tiene tres entes o tres elementos fundamentales no definidos, y es el punto, la recta y el plano. Iniciamos con el punto. El punto es el primer elemento que no está definido en lo que respecta a geometría y se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra que representa el punto, generalmente una letra mayúscula, que es la que lo representa o que es quien identifica al punto. Tenemos acá la siguiente figura que muestra tres puntos. Tenemos la figura A, y ahí ustedes pueden apreciar, tenemos un puntito. Tenemos la figura B, tenemos un puntito, y tenemos la figura C, que también nos muestra un punto. Realmente, este elemento, como su nombre indica, es el punto de partida para hacer líneas, para hacer figuras, para hacer ángulos y para hacer cualquier tipo de rasgo, ya sea numérico, ya sea en variables,
etcétera, etcétera. Entonces, el punto es clave y por eso es el primer elemento de la geometría. Vamos con el siguiente elemento. Y el siguiente elemento es la recta. Podemos decir la línea también. Este es el segundo elemento no identificado, no definido de la geometría euclidiana. Este elemento le llamamos recta y aunque se entiende que una recta es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos, como les decía anteriormente, una recta o una línea no es más que una sucesión de puntos unidos. Ahora, para referirse a una recta se seleccionan, por ejemplo, dos puntos sobre ella. La recta queda determinada por dichos puntos y una recta también se puede identificar por una letra mayúscula y también puede ser representada por una letra minúscula. La figura siguiente les va a mostrar la recta AB que pasa por los puntos A y B y la recta de la figura también es identificada como la recta que tiene una representación de L minúscula. Vamos a hacer acá un ejemplo. Ahí tenemos una recta. Tenemos un punto y tenemos otro punto. Como bien hacíamos mención hace un momento, los cuales se representan con letra. Entonces tenemos el punto A y tenemos el punto B. Y abajo pues les presento una recta pero con puntos para recordarles que una recta es una sucesión de puntos unidos. Tercer elemento, y acá sí vamos a hacer énfasis, aquí nos vamos a detener un poco, y es el plano. ¿De qué trata este elemento que es el plano? Es el tercer término no definido de la geometría euclidiana y es, como su nombre lo indica, el plano. Se entiende que un plano es una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. Ejemplos son muchos, pero vamos a citar uno o dos. Una mesa de vidrio, la cubierta de un escritorio que da la idea de un plano, y así podemos hacer mención de una serie de figuras, una serie de objetos, una serie de cosas que son planas. Entonces, a esto le llamamos, este es el elemento del plano. Un plano se representa geográficamente por una figura de 4 lados. También podemos verlas y representarlas por más lados, Realmente acá lo que nos interesa que la figura sea plana. También la podemos representar con letras mayúsculas. En los ejemplos que yo les doy a continuación no les tengo letras mayúsculas, pero sí podemos nosotros trabajarlas en base a letras mayúsculas. Así es de que, por ejemplo, la siguiente figura representa al plano P, por decirles así, aunque al observar nosotros acá, yo no le escribí letra mayúscula. ¿Alguien me puede ayudar respecto a lo siguiente? Ahorita les vamos a indicar en qué me van a ayudar. Solo vamos a aceptar ahí a 2 personas que están solicitando ingresar. Bueno, ¿qué figura geométrica observan en la pantalla? Un triángulo. Un triángulo, muy bien. A partir de ahorita se la voy a presentar primero y luego, cuando ya estén todas, vamos a recordarlas.
Muy bien, esas son las que vamos a socializar, pero hay más figuras, hay más, pero quise solamente tomar como ejemplo estas. Iniciamos con la primera figura que tenemos acá en el lado izquierdo superior. Y tenemos acá esta figura. ¿Cuántos lados tiene la primera figura? 3. Muy bien. Vamos con la segunda figura. ¿Cuántos lados tiene? 5. Muy bien. Siguiente figura. ¿Cuántos lados tiene? 6. Muy bien. Siguiente. 6. ¿Y esta? 7. 7. 7. Muy bien. ¿Esta figura? 4. ¿Segura? No tiene más. 8. 8. Vamos a ver si es cierto. Tiene 8. Muy bien. ¿Esta? 9. 9, muy bien. Esta pues ya sabemos que 4. Esta, 10, creo. vamos a ver si tiene 10. 11. Y tiene 10. ¿Y esta? No tiene 11. 11. Y la respuesta es 12. 12. No incluí. Sí existe la de 11, pero quise saltármela ahí para ver si ustedes contaban bien. Bueno, tenemos esas figuras, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta se llama triángulo, ustedes ya me dijeron. ¿Cómo se llama? Creo que esta tengo después. ¿Esta? Cuadrado. Cuadrado. ¿Esta? Si no estoy mal, es el pentágono. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. ¿Esta? ¿El hexágono? Hexágono. Muy bien. ¿Esta? ¿Cómo se llama? No se recuerdan. No. Empieza con Heptágono. heptágono, a ver si es cierto. Muy bien. Tenemos la siguiente. ¿Cómo se llama esta? Octágono. Muy bien. ¿Esta? Pentágono. La de 9 lados. Empieza con E. ¿No? Octágono. Eneágono. Eneágono se llama la de 9 lados. La de 10 lados. En Empieza decágono. con D. Decágono. Muy bien. ¿Y la de 12 lados? Doceágono, algo así creo que se llama. Tiene la idea. Dodecágono. Y ahí están las figuras planas. Ustedes en la actividad a desarrollar van a trabajar sobre algunas de estas figuras. Más adelante vamos a explicar, ¿verdad? Entonces, estas son las figuras planas. Para estos utilizamos instrumentos geométricos. Estas figuras planas es el tercer elemento de la geometría. Mencionamos el primer elemento que es el punto, el segundo elemento que es la recta o la línea, y el tercer elemento estamos hablando de y estas son figuras planas. Muy bien. Pero también hacíamos mención en geometría sobre los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Hemos utilizado mucho esta palabra para referirnos a muchos contextos. Ejemplo, en el fútbol, decimos ese balón pasó
o entró exactamente por el ángulo. Entonces tenemos nosotros esa idea de lo que es ángulo. En geometría, nosotros le llamamos ángulo. Bueno, para empezar, este ángulo puede ser definido como la parte del plano determinado por dos semirrectas llamados lados que tienen el mismo punto de origen y ese punto de origen se llama vértice del ángulo. Entonces, estamos asociando este ángulo a esa parte del plano. Esa parte del plano que está determinada por dos semirrectas y esas semirrectas son llamadas lados y estas semirrectas tienen un punto de origen y ese punto de origen se llama vértice del ángulo. Vamos a observar ahí en pantalla algunos tipos de ángulos. Antes de observarlos, quiero decirles que la medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Observemos nosotros las partes de un ángulo. Tenemos acá un lado, dos lados. Tenemos acá esta lineecita que me indica que acá tengo, este es el punto de origen de los lados. Y tenemos acá que uno puede ser lado A, el otro puede ser lado B. Y esta parte precisamente es el ángulo. Esta parte es el ángulo y donde está el punto de partida para ambos lados se llama vértice. Se llama vértice. Y por ejemplo, yo puedo decir que acá tengo un arco. Tengo un arco recordando y considerando que de esto precisamente puedo llegar a tener una circunferencia. Entonces acá puedo también decir tengo un arco de una circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Entonces ese punto de partida, vértice, esto ángulo, lado A y lado B. Vamos a recordar algunos tipos de ángulo. Por ejemplo, tenemos el ángulo agudo. Recuérdenme, ¿cuánto mide un ángulo agudo? ¿Te escucho? 90 grados, Lick. José Pinto dice que 90 grados. ¿Alguien que tenga una opinión distinta o creen que ahí estamos bien? Bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a dibujarlo y ustedes observarán. Tenemos acá la primera línea, el primer lado. No sé si lo pueden apreciar ahí abajo, pero ahí está como una línea de color naranja más o menos. Este es un ángulo, el primer ángulo que cumple el lado A, cumple el lado B, acá se forma el ángulo, acá se forma el arco y acá está un punto que es el punto de partida de ambos lados, que se llama vértice. Este es el primero y este es un ángulo que se llama agudo. Se llama agudo. Observen, es un ángulo agudo el que yo les estoy mostrando ahorita. ¿Y qué dice el ángulo agudo? ¿Cómo se lee ese signo? Menos que de 90. Exactamente. Entonces, recordemos que el ángulo agudo mide menos de 90 grados. Con el transportador yo puedo tener una serie de ángulos agudos. Por ejemplo, este más o menos es de 22 grados. Pero yo puedo tener, si yo tengo un ángulo de 10 grados, es agudo. Si tengo un ángulo de 70 grados, es agudo. Si tengo un ángulo de 50 grados, es agudo. Todos los ángulos menores a 90 grados son ángulos agudos.
¿sí? Entonces, realmente los ángulos agudos se cierran, se van cerrando y cerrando y cerrando y cerrando a partir de una línea recta. Ya le voy a indicar cómo es esto, pero el ángulo agudo, no se lo olvide, menor de 90 grados. Tenemos, observen esta línea. Esta línea que está acá, ¿les parece recta? La que tengo de forma vertical, ¿les parece recta? ¿Esta? Sí. Sí. Sí, correcto. Y es que Sí. tenemos el ángulo de 90 grados y ese forma un ángulo recto. Forma un ángulo recto. Y es de 90 grados. Por ejemplo, tenemos 90 más 90, 180. Y 180 es el ángulo llano que forma la mitad de una circunferencia. Lo que más adelante vamos a conocer como un pi. Y si queremos hacer una circunferencia, tenemos que decir 180 más 180 grados, 360. Entonces, aprovechando de una vez, una circunferencia tiene 360 grados. Y la cuarta parte de una circunferencia es de 90 grados, la cuarta parte. 90 grados, la mitad es 180 grados que forma un ángulo llano. Entonces acá tengo un ángulo recto que es de 90 grados. Todos los ángulos que se vayan cerrando y cerrando acá, cerrando, cerrando, cerrando y cerrando, así como este que tengo acá, esos pertenecen a ángulos agudos. Ya cuando hacemos una línea recta, ese es un ángulo recto. Bueno, vamos a ver qué continúa. Vamos a eliminar, ustedes ya observaron, ya quité el ángulo agudo, pero ya hicimos mención que podemos tener prácticamente 89 ángulos agudos, porque sería del 1 hasta el 89 que podemos trabajar y forman ángulos agudos. Ahora, también ya hicimos mención, acá tenemos un ángulo recto, que es el de 90 grados, que es la cuarta parte de una circunferencia, que la circunferencia tiene 360 grados. Vamos a ver qué vamos a formar ahorita. Tengo un ángulo de 50 grados. Por el momento, este ángulo es agudo, porque es menor a 90 grados. Tenemos un ángulo de 50 grados acá. Luego tenemos lo que acá me sobra, porque de esta línea para abajo es un ángulo de 50, pero de esta línea para acá formé otro ángulo. Es decir, tengo dos ángulos. Acá tengo un ángulo de 40 grados. Ahora, 50 grados, que es este ángulo, más 40 grados, que este ángulo, me da 90 grados. La suma de dos ángulos agudos que me dé como resultado 90 grados tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene? A la suma de esos. Son los ángulos complementarios. ¿Cómo formo yo ángulos complementarios? Simple y sencillamente con dos ángulos que al sumarlos me dé como resultado ángulo de 90. En este caso, yo tengo acá un ángulo de 90 más un ángulo de 40. La suma de estos, 90. Excelente. Ángulo complementario. Pero puedo tener más. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 80 grados y el otro ángulo de 10 grados, simplemente digo 80 más 10, 90. Entonces, esos dos, tanto el de 80 como el de 10, forman lo que son ángulos complementarios. Y así sucesivamente. Es cuestión de ir sumando y que la sumatoria me dé 90 grados para tener ángulos complementarios. Ahí se recuerdan que así se forman los ángulos complementarios. Seguimos. Vamos a eliminar estos ángulos complementarios.
Eliminamos el ángulo recto y observen ustedes, más o menos el ángulo recto, observen dónde iba. Observen, más o menos ahí donde está la A de la palabra delimitada, la última A. Vamos a borrarlo ahorita. Ahora se dan cuenta que este lado, por decirlo así, se acuesta, ya se inclina hacia la izquierda, sobrepasa el ángulo recto. ¿Cuánto sobrepasa? Sobrepasa bastante. Ahora, los que pasan de 90 grados, pero son menores de 180, se les llama obtusos. Obtusos se le llaman. Entonces acá yo hice una descripción y la descripción es la siguiente. Un ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero es menor que 180 grados. Entonces, todos esos ángulos se llaman obtusos. Ejemplo. Bueno, acá no les di yo cuánto podría tener pero ejemplo, si ustedes hacen un ángulo de 100 grados, es un ángulo obtuso. Si ustedes elaboran un ángulo de 120 grados, es obtuso. De 140 grados es obtuso. De 150 es obtuso. De 155 es obtuso. Un ángulo de 170 es obtuso. Un ángulo de 175 es obtuso. Pero vamos a preguntarle a Jefferson. Jefferson, ¿un ángulo de 180 grados es obtuso, sí o no? Sí. No, es que usted está platicando por ahí, ¿va? No, tienen que ser menores de 180 grados y mayores de 90 para que podamos obtener un ángulo obtuso. Entonces, por ejemplo, el 179, el ángulo 179 es un ángulo obtuso. El ángulo 91 es un ángulo obtuso, porque acá la clave está que un ángulo obtuso debe medir más de 90 grados y menos de 180. Observen este que tengo acá. Acá está el lado, el primer lado, y acá está el segundo lado. Vean cómo se abre. Y los ángulos obtusos tienden a abrirse. Entonces ahí tenemos un ángulo obtuso. ¿Qué más podemos tener? Observen. Vamos a eliminar el ángulo obtuso. Y tenemos acá un ángulo de 135 grados. No se vayan a confundir y vayan a creer que este ángulo yo lo voy a medir de acá para acá. No. Yo traigo los ángulos en esta dirección. Aquí, miren. Aquí, ¿ve? Ahí donde va el cursor, la flechita. Aquí. Entonces, este ángulo es de 135 grados. Vean cómo se abre. Se abre bastante. Es de 135 grados. Si yo lo dejo así, este es un ángulo obtuso. Pero yo ahorita quiero formar, porque ya formé los ángulos complementarios. Ya se los expliqué, que es la suma de dos ángulos agudos, que me den como resultado 90 grados. Eso ya está claro. Pero ahorita voy a formar otro tipo de ángulos. Por ejemplo, tengo el ángulo de 135 grados y tengo un ángulo de 45 grados, que no sé por qué razón no me apareció acá el lado, ¿verdad? Pero acá va el ángulo de 45 grados. 135 más 45 me da 180. Y a esos ángulos se les llama suplementarios. La suma de dos ángulos
que me den 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Entonces tenemos los complementarios, esos serán los primeros, que la suma de ambos me diera 90 grados. Mientras que los suplementarios, la suma de ambos ángulos me tiene que dar 180 grados. Tenemos, vamos a continuar. Y tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es el que queda, toda la línea recta horizontal que ustedes ven acá, ese es un ángulo llano, porque es un ángulo de 180 grados. Haciendo un recordatorio, una retroalimentación de esto, hablamos de los elementos dijimos el punto, dijimos la recta y dijimos los planos. En los planos observamos nosotros distintas figuras geométricas. Hacíamos mención de una mesa de vidrio, hacíamos mención de una paleta de escritorio y también hablábamos de lo que es, por ejemplo, los ángulos y decíamos que tenemos ahí una circunferencia. La circunferencia tiene 360 grados, una circunferencia, lo que llamamos nosotros una rueda completa, 360 grados. Hacíamos mención que la mitad de esa circunferencia, o sea, la mitad, así como generalmente nosotros compramos los transportadores, que al final, pues, el transportador es una D mayúscula. Es la mitad de una circunferencia. Hay otros transportadores que tienen la circunferencia completa, pero generalmente es la mitad. Entonces, ahí nosotros tenemos 180 grados. Y a ese ángulo, que es el que les presenté acá como una línea recta horizontal, es un ángulo llano. Decimos que tenemos la cuarta parte de una circunferencia y esa cuarta parte de la circunferencia estamos hablando de un ángulo recto, que mide 90 grados. Asimismo, dijimos que los ángulos menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Y podemos tener una serie de ángulos agudos. El requisito es que sean menores de 90 grados. Tenemos también los ángulos complementarios y los complementarios son dos ángulos que al sumarlos me dé como resultado 90 grados. Esos se llaman ángulos complementarios. Tenemos también los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos dijimos que son los que son mayores de 90, pero menores que el ángulo llano, que es 180 grados. A eso se le llaman ángulos obtusos. Y tenemos los ángulos suplementarios, que la suma de dos ángulos me da como resultado 180 grados. Entonces, pero ahí no termina todo. No termina todo con estas mediciones de ángulos. Por ejemplo, dos ángulos, ejemplos, un ángulo de 120 grados y un ángulo de 60 grados suman 180. Aquí yo necesito aclarar algo. Para tener un ángulo complementario, solo lo formo con dos ángulos agudos, pero para tener ángulos suplementarios, necesito de un ángulo obtuso y necesito de un ángulo agudo para lograr tener un ángulo suplementario. Yo les hacía mención ahorita de 120 grados, ese es un ángulo obtuso. Pero para llegar a 180 necesito un ángulo de 60 grados. Ese es un ángulo agudo. Entonces, la suma de estos dos tipos de ángulos me hacen que yo tenga los ángulos suplementarios.
En la actividad que ustedes van a desarrollar, yo necesito que ustedes expongan lo que van a hacer. Es decir, que ahorita vamos a trabajar un poquito con afiches, vamos a utilizar cartulina, pero para que no gasten, pueden usar afiches. Y van a hacer ahí están las instrucciones, qué tipo de figuras geométricas planas. Asimismo, van a trabajar los ángulos según la relación de sus vértices y sus lados. Por ejemplo, van a trabajar los consecutivos, que los van a investigar y los van a trabajar, los van a hacer en afiches, los adyacentes, que también son parte de los ángulos según su relación de sus vértices y sus lados, y los opuestos por el vértice. Luego, a través del WhatsApp, yo le voy a indicar el procedimiento de cómo lo van a presentar y en qué tiempo se van a presentar esta actividad para la próxima clase, que es el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Bueno, entonces, cualquier duda al respecto de esta clase, comuníquense conmigo por redes sociales, al WhatsApp de preferencia, y ahí estamos para atenderle. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día. Los afiches hay que hacerlos para esta semana, ¿no? Sí, por WhatsApp yo le voy a explicar porque ahorita el tiempo ya se agotó. Entonces, ahorita que dejemos de la clase virtual, yo les voy a dar los lineamientos y que también en la plataforma se encuentran. Que tengan una buena tarde y buen provecho, compañeros. Buen provecho, gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Feliz tarde.